Sebastián Obregón, el doctor Sebastián Obregón. ¿Cómo estás? Cardiólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de algo que le preocupa a mucha gente y primero vamos a situarlo. Lo vamos a enmarcar. Okay. Es el tema de la hipertensión. Bien. ¿Qué es la hipertensión? Porque todo el mundo dice yo tengo hipertensión o no. ¿Qué es y cómo se manifiesta? La hipertensión es una enfermedad básicamente del sistema arterial, del sistema de conducción de la sangre en el cuerpo. O sea, la sangre se transporta en las arterias a cierta presión para que llegue a todas las partes del cuerpo. El aumento de la presión arterial, en términos de patología, o el aumento no esperable de la presión arterial, genera un trastorno en esa conducción y también en el amortiguamiento que hacen las arterias de ese golpe que reciben los órganos todo el tiempo. Entonces ese aumento de la presión arterial genera también trastornos de las arterias, se van dañando y envejeciendo las arterias. Todo el tema con la hipertensión tiene que ver con un proceso de envejecimiento acelerado. ¿Y por qué hay cada vez más hipertensos? Por lo menos eso dicen. Es verdad que hay cada vez más hipertensos, en general distintos países tienen su prevalencia, que es el porcentaje de la población que tiene hipertensión, y hoy en la Argentina siempre están entre el 30-40% de la población. Y esto tiene que ver fundamentalmente con aumento de lo que se llaman los factores que generan aumento de la presión arterial y generan daño en las arterias. Hay unos elementos que se llaman factores de riesgo: el colesterol, el cigarrillo, el aumento de peso, la falta de ejercicio, la alteración en el balance del consumo de frutas y verduras y más de alimentos procesados. Esos son todos elementos que generan que el corazón y las arterias trabajen con mucho estrés en forma continua y durante mucho tiempo, y eso termina enfermando todo este sistema de canales que tiene la sangre para llegar a todos los órganos. ¿Qué es peor? ¿Comer mal o con mucha sal o estar muy nervioso? Yo creo que hoy por hoy las dos juntas son terribles. Son terribles. El problema que tenemos es que tenemos elementos muy fiables para ver cuánto consumimos de sodio, de sal. No tenemos tan buenos elementos para medir cuánto estrés tenemos. En general es más fácil determinar mediante escalas y algunas encuestas cómo es tu tolerancia al estrés. Eso sí es más fácil para medirlo. Cuando esa tolerancia disminuye, el estrés hace mella en el cuerpo y genera sobre todo procesos inflamatorios a nivel de los órganos, a nivel de las arterias. Ahora, el consumo de sal es lo que sí podemos medir todos los días, podemos medir en el consultorio, la gente puede medir su propio consumo de sodio haciendo ciertos cálculos y teniendo en cuenta cuál es el contenido de sodio de los alimentos también. ¿Y cómo sé yo si soy hipertenso o no? La situación de hipertensión es una enfermedad en sí misma. Una de las manifestaciones que tiene es la presión arterial elevada. El tema es que la presión arterial elevada termina siendo muchos años después que la hipertensión comienza, porque las arterias se van enfermando y cuando todos los mecanismos de compensación fallan, finalmente observamos que la presión arterial sube. Que la presión arterial alta es la consecuencia de mucho tiempo de fallas de los mecanismos de compensación. ¿Cuál es la manifestación anterior? La manifestación arterial, la manifestación anterior es el aumento de rigidez de las arterias, ciertos síntomas como la fatiga, porque el corazón empieza a trabajar forzado, hinchazón de la piel, porque hay personas que acumulan sodio y porque son malas tolerantes a la carga de sodio, su riñón no puede desembarazarse de toda la cantidad de sodio que comemos y empieza a haber manifestaciones de este tipo. Pero generalmente uno descubre la hipertensión arterial a través de la presión arterial medida en consultorio. Cifras por encima de 140/90 o de 14/9, como le dicen habitualmente en la jerga, son cifras que son diagnósticas de hipertensión arterial. Y es generalmente ahí donde la gente empieza a tratar. ¿Y esta es la antesala del infarto? Es una de las antesalas del infarto porque es una condición. El aumento de la presión hace que el corazón tenga que trabajar muy forzado para vencer esa presión. Y eso genera un estrés muy importante en el corazón y es una de las manifestaciones que a la larga traen que el corazón tenga que consumir mucho combustible, y si las arterias que le llevan combustible al corazón están semitapadas, eso puede generar un infarto o una predisposición al infarto. Pero fundamentalmente lleva mucho más a la enfermedad cerebrovascular, el aumento de la presión, por el impacto que tiene el aumento de la presión en las arterias del cerebro.
Es mucho más frecuente asociar la hipertensión con enfermedad cerebrovascular que con el infarto en sí mismo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Mañana juega River Boca. Sí, ya nos sube la presión a todos. Entonces, digo, para llevártelo a un terreno en el cual muchos hinchas son absolutamente sanguíneos y empiezan a gritar y la tenés a la mujer al lado atrás diciéndole, viejo, pará, no grites tanto porque te va a explotar el corazón. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Bueno, hay mucho de cierto. En general, el fútbol, esto está bien medido cuando fue el gol de Maradona a los ingleses. Esa semana la prevalencia, la incidencia de infarto en Londres fue mucho mayor. Digamos, podemos adjudicar a Maradona que ha generado eso. Pero en general, el grito, la tensión abdominal, el aumento de las maniobras de contracción muscular de los brazos, del abdomen, todo eso aumenta la presión arterial. De hecho, es una de las maniobras que utilizamos cuando la gente tiene baja presión. Este aumento de la contracción de los brazos, una maniobra que se llama hand grip, y el entrecruzamiento de las piernas, esa tensión muscular hace que suba la presión en forma aguda y 40, 50, 60 milímetros de mercurio. O sea que es cierto, la presión durante los episodios emocionales y de tensión muscular sube considerablemente. Ahora, eso no quiere decir que eso sea un disparo para que se rompa alguna arteria o para que tenga alguna complicación, pero sí es una situación de estrés cardiovascular agudo. Que no hay que fumar, no hay que fumar, que hay que comer con poca sal, hay que comer con poca sal. ¿Qué otra cosa? Me imagino que debe haber un diccionario de cosas para saber de lo que no tenemos que hacer para cuidarnos y demás. Pero si tú tuvieras que decir cuáles son los 2 o 3 tips que hay que tener en cuenta y a partir de qué edad prestarle atención para evitar la hipertensión. Bueno, el consumo de sal es sumamente importante. En general, tenemos poco en cuenta la cantidad de sal que comemos a lo largo de la vida. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si uno toma el riñón de un adulto y se lo pone a un niño de 5 o 6 años, digamos, no va a tolerar la carga de sal de la misma forma. El riñón del chico de 5 o 6 años está seteado de nacimiento y el de una persona adulta, como podemos ser nosotros, una persona de 30, 50 años, ya ha sobrevivido a una carga de 30 y 50, yo más cerca de 50, pero digamos, ha sobrevivido a una carga y un esfuerzo de trabajo muy importante. Por eso es que hay distinto contenido de sodio en los alimentos, el agua tiene su contenido de sodio, algunos más, algunos menos. Digamos, eso no es por ahí en la ecuación de todos los días, no es importante, pero a lo largo de 30, 40 años la cantidad de sodio que comemos es sumamente importante. ¿No hay una sal mejor que otra? Hay sales mejores que otras. Por ejemplo, si yo la sal, mientras se está cocinando el alimento, la salo y la cocino, sí. ¿Es lo mismo esa sal que la sal que yo le pongo a la ensalada y que me la como cruda? En general, el ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. Primero, hay sales más saludables y hay sales que, dependiendo a la misma carga de sal, la sal que es predominantemente una sal de potasio es mucho más saludable porque genera que las arterias estén más relajadas, que el corazón tenga que hacer menos fuerza, hay menor predisposición a arritmias, el corazón no trabaja forzado. Y la sal que es cloruro de sodio, que es la que consumimos habitualmente y a la que nos hemos acostumbrado, en general el consumo que le agregamos sal a la comida es más o menos el 15-20% de lo que consumimos en total. El gran problema es el contenido de sal que ya viene incluido en los alimentos, como pueden ser los panificados, los quesos, que tienen una muy alta carga de cloruro de sodio.